Pues bienvenidos y bienvenides a todas las personas que nos acompañan. Hoy vamos a tener una presentación magistral con nuestro nuevo colega, el doctor Néstor Alonso Sánchez Ortiz, que nos va a hablar de cambios en la compra de alimentos y bebidas asociados a la pandemia de COVID-19, un estudio con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Los voy a dejar con el profesor para que pues él se presente y que todos estemos lo conozcamos y que siga con su presentación. Muchas gracias, profesor. Gracias, Mari. Bueno, pues me presento, como bien dice la doctora María Elena, soy de nuevo ingreso a la Academia de Nutrición y Salud. Nada más como breviario, pues yo soy nutriólogo, tengo formación también en sociología, estudié una maestría en epidemiología y hace un par de añitos terminé un doctorado en nutrición poblacional. Digamos que me he enfocado más en entender las determinantes de la nutrición desde una perspectiva económica. Y este estudio refleja un poco eso, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos y cómo es que el entorno realmente moldea tus decisiones de compra? Un poco esa es la idea que vamos a ir rescatando. Em, este estudio está hecho con una encuesta que tiene representatividad nacional. Es una encuesta que a mí me gusta mucho y de la que he podido, digamos, vivir en términos de investigación desde hace un rato, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos en el hogar. Ahorita se las voy a explicar más a detalle, pero pues bueno, vamos a ver de qué va este estudio, ¿no? Por favor, la siguiente lámina. Nada más mencionarles que este estudio se publicó ya el año pasado, está disponible en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics y no lo hice yo solo, lo hice en colaboración con mi directora de tesis y además mi jefa pasada, antes de que entrara a la UACM, la doctora Arancha Colchero. Em, y bueno, ahí está la cita si eventualmente alguien quisiera conocer todos los detalles de este proyecto, pues ahí está disponible. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto donde surge esta investigación. Esto es de conocimiento general, pero no está por demás recordarlo, ¿no? En diciembre de 2019, en Wuhan, en China, surge una nueva variante del virus SARS-CoV-2, ¿no? Un virus que es altamente contagioso y que en ese momento tenía impactos importantes en cuestiones de mortalidad. En febrero de 2020 se detecta el primer caso de COVID-19 en México. Para el mes de marzo, el gobierno de México implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que básicamente integraba componentes individuales como un distanciamiento social, medidas de higiene como uso de cubrebocas y lavado de manos, y quizá el más importante, confinamiento, ¿no? A todos nos dijeron, vámonos a cuarentena, no salgas de tu casa más que para lo estrictamente esencial. Y no solo eso, también la Jornada Nacional de Sana Distancia tenía algunos componentes de una naturaleza más estructural. Por ejemplo, suspensión temporal de escuelas y algunas actividades económicas que se consideraban no esenciales, ¿no? Tanto en ámbitos público, social y privado. La que sigue, por favor. Bueno, sí, las medidas de confinamiento se asocian a reducción de riesgos, pero de forma colateral, digamos, no era su objetivo, pero generaron también pérdida de empleos y una reestructuración completa de la, digamos, oferta de alimentos que existía. Este es un pequeño esquema que ejemplifica de una forma no tan simple, porque como vemos hay flechitas que conectan de todo a todo, pero nos dice más o menos cuáles serían los mecanismos por los cuales el COVID incrementó la pobreza, y no solo la pobreza, sino la inseguridad alimentaria de los hogares, ¿no? Digamos que las políticas de confinamiento incrementan la desigualdad porque en México, lo veremos más adelante, pero gran parte de la población tiene actividades económicas informales. Entonces, digamos que si tú tenías un empleo formal, gastabas mucho menos y te mantenían tus ingresos, lo que se traducía en que básicamente tenías más solvencia económica.
No así para las personas que vivían que generaban sus ingresos de forma informal, ¿no? Las restricciones económicas los afectaron más. También hubo un incremento en el precio de la canasta básica. La cadena de producción y abasto de alimentos se vio sumamente alterada. Y esto, pues, como bien les menciono, incrementa las desigualdades y afecta la inseguridad alimentaria. Lo que sigue. Bueno, cuando nosotros empezamos a preguntarnos si realmente la pandemia de COVID había afectado la forma en la que los humanos de México se estaban alimentando, ya habían publicado algunos artículos, ¿no? Hubo países que en 2020, bien entrada la pandemia, ya estaban sacando evidencia de eso. En México no es tan rápido, pero lo que habíamos visto es que en países como Polonia, Francia, Argentina, Colombia y Chile, las modificaciones respecto a la forma en la que se estaban alimentando las poblaciones habían sido, digamos, negativas, ¿no? En Polonia se incrementó el consumo de botanas, las personas subían de peso, en Francia se consumían más carnes procesadas, bebidas endulzadas, en Argentina también se estaban consumiendo más golosinas y bebidas endulzadas, en Colombia algo muy parecido, ¿no? Y en Chile tal vez no se incrementó el consumo de alimentos, digamos, de un perfil nutrimental inadecuado, pero sí se redujo el consumo de arroz, de carne, de vegetales y de frutas frescas. Por otro lado, había otro grupo de países, entre los que estaban Canadá, España e Italia, que refieren que tuvieron cambios dietéticos más bien hacia lo saludable, ¿no? En Canadá, la evaluación de Healthy Eating Index estaba diciendo que las poblaciones estaban subiendo más o menos un punto en sus puntajes, estaban comiendo mejor. En España también se apegaron mejor a la dieta mediterránea con el confinamiento, ¿no? En Italia también se incrementó el consumo de frutas y vegetales frescas en un 15% de la muestra. La que sigue, por favor. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿qué es lo que habrá pasado en México? Y que México, digamos que tiene características muy peculiares, ¿no? Como se los mencionaba hace un momento, el 58% de la población obtiene sus ingresos de forma informal, es decir, que no tienen prestaciones, no tienen esquemas de seguridad social o alguna otra cuestión que de alguna forma los estuviera protegiendo ante la inminente pandemia. Además, el 18% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Y si a eso le sumamos que México tiene un perfil alimenticio no tan adecuado, en el sentido de que es uno de los mayores consumidores de bebidas endulzadas en el mundo y además también consume bastantes productos ultraprocesados, pues se podía pensar que estábamos, digamos, más susceptibles a ser afectados por la pandemia de COVID. Entonces, ante este panorama, que es sumamente complejo, el estudio que les estoy presentando pretende evaluar cambios en la cantidad comprada y proporción del gasto en alimentos asociados a la pandemia de COVID-19 en una muestra representativa de los hogares de México. La que sigue. Bueno, como les mencioné, utilizamos la encuesta nacional de ingresos y gastos en el hogar, por sus siglas ENIG. Realmente comparamos 2018 y 2020, pero tomamos dos rondas anteriores, la de 2014 y 2016, solamente para evaluar tendencias previas, ¿no? Para ver si ya se venían, digamos, dibujando cambios en la compra de alimentos. Esta encuesta es interesante, es representativa a nivel nacional y también por estratos urbano-rural. Se recaba de forma bianual y se levanta siempre entre los meses de agosto y noviembre. Para utilizar la información sobre compra de alimentos, se usa un diario de registro de los últimos 7 días y este diario es interesante porque no solamente considera los alimentos por los que tú pagas directamente, sino también alimentos y bebidas que se han obtenido en forma de regalos o por despensas o incluso alimentos de autoconsumo. Esto quiere decir, por ejemplo, si en tu casa crecen naranjas o alguna otra fruta o cultivas algún vegetal, también la encuesta, digamos que lo capta. Entonces,
digamos que sí te ofrece un panorama completo de los alimentos que hay dentro de tu hogar. La que sigue, por favor. Además de eso, pues la ENIC contiene información demográfica, no solo a nivel de individuo, pero también a nivel de hogar, ¿no? Recaba algunos datos muy interesantes sobre los hogares de México. Tomamos muchísimos hogares, ese es el número total de hogares que se incluyeron, 234,631, que una vez que aplicamos el factor de expansión de la encuesta, pues ya son representativos de todo el país y además en ese periodo de tiempo. También se ve que conforme van pasando los años, la encuesta va tomando mayor muestra y por eso digamos que la distribución no es uniforme, ¿no? De esos 234,631 hogares, el 8% eran de la encuesta de 2014 y el 34% de la encuesta de 2020. Em, y para evaluar los cambios en la cantidad comprada de alimentos, utilizamos un modelo de regresión. Los modelos de regresión tienen la característica de que te permiten, vamos a decir, ajustar o considerar la presencia de variables potencialmente confusoras, ¿no? Pero además, este fue un modelo especial, es un modelo en dos partes. Los modelos en dos partes están diseñados para tratar con variables que estén potencialmente limitadas por la presencia de ceros. Es decir, em, por ejemplo, bebidas endulzadas, ¿no? En México tenemos un promedio, digamos, 300 mililitros es el promedio por persona, ¿no? Por decir un dato. Sin embargo, ese promedio te considera muchas personas que dicen que no compran, entonces podría estar sesgado. Los modelos en dos partes, primero te estiman la probabilidad de que el evento ocurra, es decir, tienen una regresión tipo Probit que nos dice, este hogar tiene 30% probabilidad de comprar o no bebidas dulces, y la segunda parte ya te estima el cambio, digamos, en una variable continua, que serían mililitros, ¿no? Los modelos de dos partes integran estas dos regresiones para predecir valores que más o menos podríamos interpretar como cambio en la cantidad comprada en aquellos hogares que compran el alimento, ¿no? Como para reducir el sesgo por la presencia de ceros. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se comportan de forma cualitativa los hogares que consumen o no consumen cierto grupo de alimentos. También, por supuesto, si tienen alguna duda, por favor, siéntanse con toda la confianza de abrir el micrófono y aquí entre todos vamos resolviendo, ¿sale? La que sigue, por favor. Además, les decía, nosotros establecemos una relación de causalidad, ¿no? Decimos, em, nuestra variable independiente sería la pandemia de COVID y la variable dependiente sería cantidad comprada de alimentos y bebidas, ¿no? Esto por grupos y también estamos analizando como otra variable de desenlace el porcentaje del gasto en alimentos destinado a alimentos fuera de casa. Pero como la relación realmente no es tan directa y siempre va a haber algunos factores de confusión, nuestro modelo de regresión integra algunas otras variables, como sería composición del hogar, ¿no? Si es un hogar que, por ejemplo, tiene niños, si tiene adolescentes o si tiene niños y adolescentes, seguramente el perfil de compra de alimentos será distinto. La escolaridad del jefe de familia, porque también se ha observado que las personas que tienen mayor preparación académica digamos que compran un perfil distinto de alimentos. El ingreso, porque es sumamente importante. Obviamente, lo que tú compres va a depender del ingreso que tengas también. También si es una población de estrato urbano o rural. Consideramos también el Producto Interno Bruto porque podría ser que durante la pandemia de COVID-19 hubiese ocurrido alguna crisis macroeconómica que afectara, pues sí, justamente las condiciones comerciales. Entonces, no está de más integrar el PIB, ¿no? Y les decía, consideramos otras dos rondas de la encuesta, que serían la de dos, ahí está mal, estos 2014 y 2016, solamente para ver si ya venían tendencias en la compra de alimentos. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, digamos que para este estudio, la ENIC te presenta 242 grupos de alimentos en su cuadernillo de relleno
nosotros tomamos esos 242 grupos de alimentos y los agrupamos en 6 grandes categorías. Por un lado, alimentos básicos que nos integran frutas, verduras, cereales, algunas cuestiones como leguminosas, productos lácteos, productos de origen animal. Después, los alimentos no básicos altos en densidad energética, que serían AMBADES. Estos alimentos se definen en realidad a partir de un criterio más bien fiscal, ¿no? Son aquellos alimentos que estaban expuestos a un impuesto. Los alimentos que tienen impuestos son aquellos que te aportan más de 275 kilocalorías por 100 gramos, ¿no? También aquí se integran alimentos que o tengan azúcares añadidas o estén altamente procesados. Las categorías que metimos en esta casquilla serían carnes procesadas, botanas, productos de confitería, chocolates, dulces de frutas también, dulces de leche y alimentos preparados también como los cereales para el desayuno, helados, nieves y paletas de hielo. Luego teníamos, perdón, todavía no acababa, Rubí. Gracias. A los alimentos preparados, que este es un grupo sumamente interesante. Básicamente estaba compuesto por antojitos, así te lo pregunta, así te lo refiere el ENIF, flautas, guisados, todo eso. También tiene una sección como de barbacoa, birria, carnitas, pollos rostizados. Y finalmente teníamos 3 categorías de bebidas, que serían bebidas endulzadas, leche y agua purificada para el consumo en el hogar. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, ya les hablé un poco del modelo que utilizamos para evaluar los cambios en la cantidad comprada de alimentos. Básicamente comparamos las encuestas de 2018 y de 2020 con todos los ajustes que les mencioné. Aquí están, ¿no? Las vuelvo a mencionar: composición del hogar, educación del jefe, edad y sexo del jefe de familia, nivel de ingresos, tipo de localidad, PIB y cantidad comprada en rondas previas. La significancia estadística se definió a partir del valor P y que este fuera menor a 0.05. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a la parte, digamos, más interesante de todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Vamos a ver los resultados. Les pido una disculpa, esta lámina está parcialmente en inglés, pero bueno, ya no me dio tiempo de hacer la traducción. Entonces, pues vamos a ver. Podemos ver que realmente son 2 barritas lo que tenemos y aquí lo que debemos estar evaluando es más bien una variable categórica. Les llamamos también variables DOMI, que solamente se interpretan como 0 y 1. Es decir, del 100% de los hogares, ¿qué proporción compraba o no cierto alimento, ¿no? Ahorita no estamos viendo cantidad, solamente si lo compraba o no. Podemos ver que, por ejemplo, vegetales, más del 80% de los hogares de México compran vegetales y esto no cambió durante la pandemia. Alimentos básicos, pues el 99%, que además alimentos básicos es realmente un agregado de todos estos otros grupitos de alimentos, que son vegetales, frutas, cereales, tortillas, leguminosas, que son básicamente frijoles, que esto es muy triste porque si vemos los frijoles están abajo del 50%. Entonces, ¿cómo puede ser que en México menos del 50% de los hogares compren frijoles, ¿no? Cuando es la base de nuestra alimentación. Y que además parece que en la pandemia todavía esta proporción bajó. Entonces, así se interpretan estas rayitas. Hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, el total de alimentos no básicos altos en densidad energética, que están constituidos por carne procesada, harinas refinadas, pan dulce, que es de los que más se consumen, y otros, ¿no? Una categoría de otros que agrupa, digamos, categorías chiquitas. Pero lo que les iba a mostrar, perdón, todavía no acababa. Ajá, lo que les iba a mencionar es que esta categoría de alimentos no básicos altos en densidad energética, a nivel nacional bajó la proporción, se consumieron menos. Y hay otra categoría, esa que dice away from home, que quiere decir las personas que compran alimentos fuera del hogar. Este es un cambio hasta cierto punto lógico, pues estás confinado, ya no podías salir a comprar cosas fuera del hogar.
Pero como vemos, tampoco es que se haya ido a cero, ¿no? Esto nos quiere decir que había mucha gente que pues sí estás confinado y lo que quieras, pero tienes que ver cómo le haces, ¿no? Tienes que salir a buscar la papa y entonces ellos, que eran todavía casi el 50% de la población, pues sí tuvieron que gastar en alimentos fuera de casa. Anteriormente era casi el 70%, ¿no? Sí se ve una caída importante. La que sigue. Néstor, hay una pregunta. Adelante, sí, por favor, los escucho. Muchas gracias, Néstor. Es que justo me quedé pensando en lo que acabas de decir, lo de la comida fuera del hogar, y ahora que, o sea, que estás hablando como en esto del COVID, ahí la encuesta toma en cuenta, por ejemplo, este tipo de comidas por aplicación, el delivery, por ejemplo, Rappi, etcétera, o eso no lo está contemplando como comida fuera del hogar, que me surgió la duda. No tiene ese nivel de detalle. Hay Ok. una sección llamada alimentos preparados. Aquí Ajá. dice prepared foods, que esos son alimentos que, digamos, tú pides, te llegan a tu casa, ¿no? Y los compras, pero ya son recetas hechas. Tal vez podrían venir de esa fuente, aunque no especificamos la fuente. Y Away from Home realmente no te dice exactamente qué comiste, solamente te pregunta, ¿gastaste en desayuno, comida o cena fuera de tu casa? Y ya si tú respondes que sí en alguna de esas, pues es que tienes la variable con uno y no con cero. Pero no da información sobre delivery. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y esto es nada más es como la distribución de las variables sociodemográficas, ¿no? Podemos ver que, pues estas no tendrían por qué cambiar. El perfil poblacional sigue siendo el mismo, pero siempre es importante que en un análisis de este tipo tengamos el perfil demográfico, ¿no? Sepamos qué tanto ha cambiado las cosas. Por ejemplo, sexo del jefe de familia, pues el 70% de los jefes de familia en México son hombres y esto no ha cambiado, ¿no? La edad promedio del jefe de familia, pues también muy parecida, la composición del hogar en el sentido de que si tienen niños, si tienen adolescentes, si tienen niños y adolescentes, ¿no? Em, Todas estas se han mantenido muy homogéneas, ¿no? La población rural pasó de 23 a 21%, que también es esperable, y el Gross Domestic Product, que es el PIB, sí cayó. Esto quiere decir que sí hubo una especie de recesión durante la pandemia. También hay mucha documentación al respecto de esto, ¿no? La que sigue, por favor. Este está interesante, estas barritas son bien interesantes, a mí me gustan mucho y lo que nos dicen es la distribución del gasto en alimentos y bebidas. No te dicen, por ejemplo, la cantidad en pesos, pero sí te dicen del 100% que estás gastando, cómo se distribuyen el gasto en alimentos dentro de los hogares, ¿no? Y les digo que está bien interesante porque podemos ver que Away from Home, que es esta parte amarilla, se redujo a nivel nacional bastante. Y la parte de basic foods, que digamos que son alimentos más saludables, se incrementó. Estas primeras dos barras, que tienen como la parte del A, nos hablan de la distribución a nivel nacional. La parte que dice B, el panel B, ya nos está mostrando 4 barras, pero es porque son 2 urbanas y 2 rurales. Y ahí se ve que la población urbana, digamos, se vio mucho más afectada por el confinamiento versus la población rural, ¿no? Parece que sí, en población rural se redujo los alimentos fuera de casa, pero no se consumían tanto. En población urbana, pues sí, el cambio es muy drástico, ¿no? La que sigue, por favor. Mostramos ahorita esas barritas, digamos, nacional, por estrato urbano rural, y aquí lo que estamos mostrando es por quintil de ingresos. Para que no fueran tantísimas barras, solamente estamos presentando 3 de los 5 quintiles que nos muestran, digamos, los 2 extremos y el del medio. Tenemos primero lowest income, que sería el quintil de la gente más pobre, medium, que sería la parte del medio, y highest income. Aquí también es bien interesante porque este reflejo también nos habla de la capacidad de cambio que tienes en función de tu estrato económico, ¿no? Por ejemplo, en lowest income, el quintil más bajo, realmente vemos cambios que podríamos definir hasta discretos,
Pues sí, o sea, la gente no tiene muchas posibilidades en función de su economía, pues cambia lo que tiene que cambiar, pero realmente las barras se ven parecidas, ¿no? ¿Bajó Away from Home? Pues sí bajó, pero poquito, ¿no? Y ahora, ¿qué me dices de las personas que están en el quintil más alto? Y eso también refleja, digo, de una forma tal vez muy distal, pero sí te muestra la cantidad de oportunidades que tú tienes en función de tu ingreso. ¿Qué pasa cuando tú tienes muchos ingresos? Pues realmente puedes cambiar radicalmente el perfil de compra de alimentos, ¿no? No así cuando tus ingresos son muy limitados. Entonces, aquí lo que quiero rescatar es cómo se ve el cambio del perfil en los hogares de mayores ingresos y cómo se ve el cambio del perfil en los hogares de menores ingresos. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, estos ya son los resultados de nuestro modelo de dos partes, ¿no? Aquí lo que vemos son coeficientes que nos muestran la cantidad comprada de alimentos. Digamos que para asimilar un poquito estos resultados a lo que sería consumo dietético, lo que hicimos es hacer una división per cápita. Es decir, se compran alimentos por semana, nosotros hacemos una división per cápita y lo hacemos al día para ver los cambios, digamos, por habitante, cómo se muestran, ¿no? Porque si no hiciéramos esto, pues obviamente los hogares con más habitantes comprarían mayor cantidad de comida y podría ser que fuera una comparación sesgada. La parte que dice coeficiente nos da el valor en gramos per cápita a la semana y la parte que nos dice percent, lo que nos está diciendo es el cambio en términos relativos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en vegetales subieron 7.4 gramos, los tres asteriscos nos están indicando que hubo significancia en términos estadísticos y ese 5.3 nos dice 7.4 equivale a 5.3% respecto a lo que ocurría en 2018. Pues son bastantes grupos de alimento, pero me voy a enfocar en los agregados. Lo que se ve, por ejemplo, a nivel nacional y en estrato urbano, se incrementó la compra de alimentos básicos, pero en las poblaciones rurales no se observó eso, ¿no? Respecto a non-basic energy dense foods, que son los alimentos procesados y además con azúcares añadidas, que digamos son los malos del cuento, sí se vio que se redujeron a nivel nacional y por estrato urbano y rural. Los alimentos preparados, un poco con esta cuestión que nos comentaba Nelly, pues sí se vio incremento nacional y por urbano y rural más o menos el 16%, aunque en rural subió un poquito más, ¿no? Hasta casi 20%. Y aquí otra cosa que quiero destacar mucho de este análisis es que, por ejemplo, en SSB, que quiere decir bebidas dulces, podemos ver que a nivel nacional no se vio incremento significativo. A nivel rural, digo, a nivel urbano, parece que se redujo, aunque no fue significativo, pero a nivel rural sí se compraron mayor cantidad de bebidas endulzadas, ¿no? Esto es trágico porque la población rural, pues, es una población que por sus condiciones es más susceptible a adversidades y ahora vemos que además en términos de la nutrición también parece que tomaron, o más bien algo los orilló a consumir mayor cantidad de bebidas dulces. Ajá. La que sigue, por favor. Ahora estamos viendo lo mismo, pero por quintil de ingresos. Aquí sí estamos mostrando, digamos, las 5 columnas que representan a los 5 quintiles. ¿Qué es lo que me gustaría destacar? Que, por ejemplo, de los 5 quintiles, solamente los más ricos incrementaron su consumo de alimentos básicos. Solo los más ricos, ¿no? Y en los alimentos no básicos altos en densidad energética, solo los más pobres no redujeron la compra de estos alimentos. O sea, nuevamente, un grupo más vulnerable, es decir, la gente más pobre, no pudo, o más bien no redujo de forma significativa la compra de alimentos no básicos altos en densidad energética. Lo demás se ve incrementos en la cantidad de alimentos preparados y reducciones en las compras de alimentos fuera de casa para todos. La que sigue. Entonces, estos son como a grandes rasgos los resultados, ¿no? Se los muestro en tablas y con números por si quieren conocer el detalle. Pero en la parte de la discusión vamos a ver qué fue lo que hicimos. Básicamente, evaluamos el cambio en la cantidad comprada de alimentos y bebidas
y la proporción del gasto en alimentos fuera de casa a nivel nacional, observamos, digamos, un perfil más nutritivo durante la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque comparado con 2018, en 2020 observamos un incremento de 2.4 en la compra de alimentos básicos, principalmente frutas, verduras y tortillas. La compra de agua se incrementó casi en un 20% y la de alimentos preparados se incrementó en 16%. Por otro lado, el gasto en alimentos consumidos fuera del hogar se redujo en 44 puntos porcentuales y la de no básicos altos en densidad energética se redujo casi en 8 puntos porcentuales. También se redujo la compra de leche, que es algo que no tenemos muy claro por qué pasó, pero pasó. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Incremento en alimentos básicos, frutas, verduras y alimentos preparados. Reducción en el gasto en alimentos fuera de casa, alimentos no básicos y cantidad comprada de leche. Estos resultados son, digamos, consistentes con lo que le pasó a España, por ejemplo, donde también se incrementó la compra de frutas, verduras y legumbres. Un estudio multicéntrico hecho en Latinoamérica con países como Brasil, Chile, Colombia, España e Italia. También se observó que los adolescentes incrementaban la frecuencia de la ingesta de vegetales, ¿no? Entonces, sí hay documentación de esto. Y lo mismo que les había mencionado en la introducción, en Canadá parece que el perfil dietético mejoró durante la pandemia. Entonces, algunas de las cuestiones generales de lo que se observó a nivel nacional es comparable con lo que ha pasado en otros lugares del mundo. La que sigue, por favor. Sin embargo, algunos de los datos que más nos saltaron cuando hicimos este proyecto, lo de la población rural, que incrementó la compra de bebidas endulzadas, que redujo el consumo de leguminosas y además no tuvo cambios significativos en la cantidad comprada de alimentos básicos. El quintil más rico, parece que este sí migró mucho a un perfil de compra más saludable, donde consumía más alimentos básicos, y el quintil más pobre, ¿qué fue lo que compró más? Carnes procesadas, embutidos, ¿no? Sí, frutas y verduras, pero sobre todo tortillas. Y no redujo la cantidad comprada de alimentos no básicos altos en densidad energética. Ya había un estudio previo hecho en México con una encuesta telefónica. Este estudio lo desarrolló la Universidad Iberoamericana y lo que ellos publicaron fue que la pandemia incrementó la inseguridad alimentaria y que afectó especialmente a los hogares de menor nivel socioeconómico. Digamos que este resultado es consistente con lo que observamos nosotros. Ajá, la que sigue. Y pues la discusión también, cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo, debemos ser muy conscientes de que pues, nada es perfecto, ¿no? La ciencia tiene muchas limitantes y en este caso nosotros también tuvimos algunas limitaciones. Por ejemplo, la ENIC realmente es una encuesta de naturaleza económica, no está diseñada para cuestiones de nutrición. Sin embargo, como vemos con algunas adaptaciones, podemos llegar a acercamientos pues ya consistentes. No contamos con indicadores de salud o estado de nutrición que hubieran sido fantásticos para complementar este estudio, pues saber si las personas subieron o bajaron de peso o se enfermaron o qué les pasó, ¿no? La parte de los alimentos fuera de casa, que solamente los pudimos analizar como proporción del gasto o como una variable categórica de ocurre o no ocurre, pero no sabemos qué es lo que está comiendo la gente fuera de sus hogares, ¿no? Se ha documentado que, por ejemplo, hay mayor disponibilidad de comida rápida, de bebidas dulces, de alimentos procesados, pero eso no lo sabemos con la ENIC. Además, no es un panel. Esto quiere decir que cada año es una encuesta transversal, es decir, no siguen a los mismos hogares, ¿no? Digamos que no es longitudinal, aunque claro, si la escalamos, por ejemplo, en lugar de ver de nivel hogar, la escalamos a nivel población o a nivel estrato urbano-rural, sí podríamos, digamos, observar un comportamiento parecido a un panel. Y no podemos evaluar consumos a nivel individual, ¿no? Hacemos una división para tener estimaciones per cápita, pero no es que el consumo de alimentos dentro del hogar sea así, ¿no? Realmente, no sé, el papá come más,
frutas, que los bebés y así, ¿no? Cada individuo de un hogar se comporta distinto, las compras no son promedios individuales en realidad. Pero también tenemos algunas fortalezas, ¿eh? Por ejemplo, el gasto en alimentos, pues sí, por supuesto que sustenta el patrón de consumo, ¿no? Lo compras y la mayor parte de esos alimentos los consumes. Es una encuesta representativa, es decir, ya nos da información que es extrapolable a toda nuestra nación. También incluimos, digamos, un set de variables confusoras que nos dejan hacer conclusiones, digamos, concisas, ¿no? Sí tomamos consideración a los posibles confusores y también utilizamos un modelo de regresión, pues que es muy adaptado para este tipo de datos. También la ENIC es una fuente de información detallada y homogénea. Esto es importante porque, por ejemplo, en Ensanud no pasa esto, a veces aplican recordatorio, a veces aplican frecuencia, no es consistente y eso pues ha sido una limitante fuerte para la encuesta de nutrición de nuestro país, pero la ENIC sí es consistente, al menos desde 2010, aplica el mismo cuadernillo cada año. Entonces, esa parte, digamos que es una fortaleza que tenemos. La que sigue. Entonces, a nivel nacional tenemos algunas conclusiones, ¿no? Durante la pandemia, durante el confinamiento, se incrementó el consumo de alimentos básicos, de alimentos preparados, se redujo la compra de no básicos altos en densidad energética y la proporción del alimento que se gastaba fuera de casa. En localidades rurales se incrementó el consumo de bebidas endulzadas y en los hogares más pobres el consumo de carnes procesadas. Hay muchas posibles explicaciones, pero ya no da la información para poder confirmarlas o refutarlas. Pero entre las explicaciones, digamos, más lógicas puede ser la reducción de los ingresos, el incremento en el precio de alimentos, porque gran parte de la canasta básica se incrementó en términos de costo, pero no así las frutas y verduras. Esas incluso, algunas bajaron de precio. Pues la restricción al acceso a almacenes y por supuesto el desempleo y la mayor disponibilidad de tiempo para preparar los alimentos e incluso digamos que el hecho de que tú no tuvieras los almacenes tan a la mano ya te obligaba a planificar las compras, ¿no? Que es algo que regularmente afecta el perfil de alimentos que nosotros consumimos, que los compramos de forma inmediata, que no tenemos espacio para planificarlos. Entonces, digamos que el confinamiento por COVID dio ciertas condiciones que parece que afectaron positivamente la compra de alimentos de los hogares, ¿no? El perfil, salvo algunas excepciones, pero también esto es muy propio del COVID. Sería interesante ver qué está pasando ahora, ¿no? Digamos si esto fue un efecto que está sostenido, si ya regresamos a como antes, si empeoramos, si mejoramos. Todo eso, pues ya futuras investigaciones nos lo dirán. La que sigue, por favor. Y pues con eso cierro mi intervención y creo que hay un poco de espacio si tienen alguna duda. Pues muchas gracias, Néstor. Efectivamente está muy interesante. En lo particular, nosotros estuvimos haciendo algunos estudios con la población de la universidad. Tenemos algunos datos, sobre todo de estudiantes, y también veíamos ese tipo de comportamiento y creo que a la luz de esta presentación valdrá la pena que pues mis colegas y yo nos reunamos y revisemos otra vez nuestra información, porque efectivamente creo que hay algunas cosas que pues no sabíamos, íbamos publicando, justamente lo que veíamos era un cambio, disminuyó el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, que es una cosa que atribuíamos a que, bueno, ya no están en el plantel y ya no hay viernes de fiesta, ¿no? Pero también aumentó el consumo de agua, disminuyó el consumo de refrescos, ¿no? Y muchas cosas decíamos, no, bueno, lo que pasa es que a la gente le da trabajo salir, y nosotros teníamos una serie de preguntas abiertas donde ellos nos contaban estas situaciones, ¿no? Entonces sí pudimos hacer como algunas valoraciones cualitativas y
pues creo que será muy importante para nosotros este trabajo que nos has presentado. Muchísimas gracias. Gracias. Rubí tiene una pregunta. Muchas gracias, Néstor. Pues no, Mari, tengo muchas preguntas, pero voy a seleccionar una. Bueno, dos, si se puede, Néstor, mira. Claro. Hablaste de un diario de consumo de alimentos durante 7 días. ¿Este diario de consumo de alimentos es un formato validado que podamos encontrar en la encuesta? ¿O bueno, un material suplementario o cómo fue? Bueno, mira, tal vez si dije diario de consumo, lo dije mal, porque realmente es un diario de registro de compras de alimento. Validar este instrumento es complejo, ¿no? Porque validar versus qué. Lo que sí te puedo decir es que los trabajadores de campo capacitan a, digamos, a la persona encargada de la compra de alimentos en el hogar, ¿no? Y le dicen cómo se llena y van el primer día, ya después este registro se le queda al encargado de las compras y él lo va llenando, ¿no? Pues validar es complicado, ¿no? Porque como no es consumo, ¿contra qué lo validas? Es solamente el diario de registro de compras. ¿Sí lo puedes encontrar? Lo digo porque no sé dentro del área que ustedes trabajan, como que siento que los instrumentos con los que se recaba la información siempre son muy importantes. Y, por ejemplo, bueno, yo al menos, no sé ustedes cómo utilizan o qué utilizan para medir el índice de calidad de la dieta. Yo sé que eso es diferente al registro de compras, ¿no? Pero en México no he encontrado un instrumento que sea validado en México, población mexicana, y yo creo que es muy necesario. Entonces, pensando en ello, y que, bueno, los estudiantes cuando también conocen este tipo de estudios, me parece importante darles a conocer cuáles son las formas en que se recaba esta información y ver los formatos. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho ver el formato que ustedes utilizaron para hacer el registro, ese registro de compras, porque se puede replicar en estudios pequeños dentro de la universidad para poder tenerlos más cerca, saber qué es lo que se hace a nivel de investigación. Esa es una. Entonces, no sé si ese formato fue una creación de ustedes, su forma de registrar el consumo el registro de consumo, el registro de compras, no sé cómo le llamaste. Sí, registro de compras. Mira, voy a tratar de responderlo. Este cuadernillo, pues no lo hacemos nosotros. Toda esa información secundaria es información libre que puedes bajar de la página de NIC, tanto los manuales como las bases de datos. Va, ya está. El registro existe desde los 80s y se ha ido complementando. Digamos, ahora hay más grupos de alimentos, pero están muy limitados. Por ejemplo, digamos que los que más se consumen, si encuentras el grupo de forma aislada. Por ejemplo, tortillas, lo encuentras solo. Pero hay otro grupo que, por ejemplo, frutos rojos. Ahí encuentras fresas, berries y alguna otra que se consume de forma, o sea, tiene ese detalle, ¿no? Hay alimentos aislados y hay alimentos agrupados. Sin embargo, sí se, digamos, agrupan en términos de su, digamos, perfil nutrimental. Ahora, otra cosa bien interesante que aquí me voy a aprovechar para hacerme autopromoción. Hace como 3 meses, nosotros publicamos justamente con datos del ENIC un índice de calidad de la compra de alimentos utilizando un instrumento relativamente nuevo y validado en población de mujeres mexicanas, porque se validó con la cohorte de maestras. Este instrumento, no sé si lo hayas escuchado, se llama Global Diet Quality Score, GDQS. Entonces, nosotros ya aplicamos GDQS a ENIC, es un estudio que está recientemente publicado, y lo que vimos fue si era más o menos caro comprar alimentos de calidad. Y, por ejemplo, pudimos hacer eso, pudimos adaptar GDQS a ENIC, aunque fue un trabajo más exhaustivo, tuvimos que usar algunos factores de conversión, por ejemplo, para quesos, para crudo cocido, ¿no? Utilizamos un factor de desperdicio de alimentos y en vez de utilizar, digamos, la medida de per cápita, como en el artículo que acabamos de presentar, lo que hicimos fue hacer adultos equivalentes.
Entonces, digamos que sí pudimos hacer una aproximación, que el cuadernillo de ENIC nos permitió estimar la calidad en términos de nutrición a partir de Global Dietary Quality Score. Muchas gracias, Néstor. Digo, porque yo me vuelvo loca con los formatos. Gracias, Nelly, por compartirlo. Y Néstor, cuando nos dices que este desplazamiento, nos hablaste de un desplazamiento en el perfil de consumo de alimentos, se ve bien caracterizado todo. Pero tengo una duda, tú hablaste de quintiles de ingresos y en alguna parte de la presentación dijiste los más ricos fueron los que pudieron incrementar el consumo de algunos alimentos básicos. Y las personas más pobres no pudieron hacer este incremento de consumo, probablemente porque no tenían suficiente ingreso, probablemente porque hubo demasiado despido, etcétera. Y hay otras explicaciones a lo mejor que no fueron consideradas, como la información que se difundió, etcétera. Pero mi pregunta es, en cuestiones de ingreso, ¿a qué rango de ingreso podrías tú estar clasificando este quintil de ricos o pobres? Sí, está súper sesgado porque, por ejemplo, en México el 1% más rico, que son los que acumulan como el 30% de la riqueza de la nación, ese 1% pues no te va a contestar la NIC, ni siquiera es que tenga un domicilio, ¿no? Viven en todos lados y en ninguno. Entonces, esos pues no se integran a la NIC. Sí estaba el promedio en dólares en la presentación. Déjame ver si lo tengo por acá, porque lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, si fuera en el quintil más pobre, está ganando en 2020, 9,800 pesos trimestrales, ¿ok? Entonces, se divide 9,800 pesos sobre 3, y ese es el ingreso de los más pobres, ¿no? Como 3,000, 4,000 pesos mensuales. Y los más ricos, nada más te voy a decir como los dos extremos, ¿no? Y en 2020. Los más ricos están ganando más o menos 116,000 pesos trimestrales. Entonces eso te da como, en promedio, pues ponle 40,000 pesos, ¿no? 30 y tantos mil pesos. Ya formas parte de ese quintil. Pero, pues obviamente, ahí, o sea, en este caso, los promedios sí te puedo decir que están muy sesgados, porque habrá unos que están ganando muchísimo más y además los más ricos y los más pobres probablemente no caen en la encuesta, ¿no? Eso sí es algo que se ha documentado, que pues es una limitante. Muchas gracias, Néstor. Y Gracias. gracias por la presentación también, ¿eh? Muchas gracias, Ruby, por la oportunidad. María Elena, creo que hay duda. Néstor, si nos pudieras poner la liga del artículo, ¿no? Puede ser aquí en el chat o nos la puedes poner en el WhatsApp para que en el momento que subamos la presentación ahí, pueda pegar yo el DOI y la gente pueda irse a leerlo desde el YouTube. ¿Sabes qué? Te voy a mandar el PDF porque en el instituto, y no sé si eso pase también en la universidad, no teníamos dinero para publicar, entonces todo tenía que ser los artículos para suscriptores y no están libres, ¿no? Pero pues yo obviamente tengo mis ejemplares y voy a hacer la difusión. Perfecto. Te Sí, trato ese y también el que le comentaba a Rubiceli ahorita del índice de calidad. Sí, porque a mí me parece que es muy relevante, en el sentido de que, pues siempre hablamos de para qué nos alcanza, ¿no? Y a mí me llamó mucho también la atención eso de la leche, ¿no? El cambio en el consumo de leche y habrá que ver por dónde pasa, ¿no? A lo mejor tiene que ver con algún tema de incluso la representación social de la leche, que siempre te dice no tomes leche cuando tienes tos, ¿no? COVID es de tos y entonces la gente no toma ese tipo de medicamentos, de alimentos, perdón. Sí, y ¿no? que en ese caso muy particular sí se viene arrastrando una tendencia a la baja, ¿eh? en el consumo de leche, como que a pesar de que se ha diversificado mucho el mercado, sí hay como tendencias a la baja. Ajá. Y bueno, qué bueno por las vaquitas, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pues chicos,
de los estudiantes que están presentes, si tienen alguna duda o alguna pregunta que tengan que hacer, ahorita es el momento con el profesor. Algunos de los nombres los conozco y sé que están ahí en el plantel de San Lorenzo, así que si no se les ocurre ahorita, la pueden poner en el YouTube y le pedimos al profesor también que nos pueda ir contestando ahí. Incluso algún comentario, no necesariamente pregunta, alguna idea de qué les pareció, y bueno, también la intención era presentar al profesor con su línea de investigación e invitarlos a que sigan esta información, que conozcan el contenido de los artículos que el profesor ha publicado y, bueno, acercarse lo más posible. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, le agradecemos al doctor Néstor Sánchez, pues que nos comparta y que haya participado aquí en nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a dejar de grabar y en breve una vez que se procese la